¿Qué significa CSS? Pues CSS significa esto, Cascading Style Sheets. ¿De acuerdo? Y vamos a intentar explicar un poco la palabra cascading, que es un poco la que es más difícil de ver qué es lo que es. Estáis acostumbrados a ver las reglas CSS. Un ejemplo, body, las llaves, background color y el valor, ¿no? El background color es la propiedad, el valor es pues esto que ponemos aquí, si es background color pues es un color, y si es font family pues sería Arial o Verdana o la que sea, ¿no? Y el selector esta es la conexión con el HTML, es la conexión con aquello a lo que queremos aplicar el estilo. Entonces body es un selector que es un tipo elemento, ¿no? Podemos acceder al body, a un párrafo P, a una imagen, IMG, etcétera. Pero también podemos acceder, y de hecho es lo más habitual, podemos a cada elemento asignarle clases e ir dándole estilo a las clases. También podemos asignarle un ID. La diferencia entre clase e ID es que podemos asignar clases a diferentes elementos, pero ID solo es único. O sea, solo se lo podemos aplicar a un solo elemento, ¿no? A un solo div con un ID determinado. En cambio, varios divs pueden tener la misma clase. Muy bien. Estado, pues el que más hemos utilizado es hover, ¿no? Cuando pasamos el ratón, pues le pedimos a la regla CSS que haga una cosa diferente, ¿no? Es lo típico que pasa en los menús drop-down, los botones que cuando pasamos el ratón cambian de color. Bueno, es muy típico. Atributo, pues ya lo veremos. También podemos acceder al elemento y los elementos tienen atributos. Entonces podemos acceder a todos los elementos que tengan un atributo determinado. Y el asterisco significa todos. Estamos acostumbrados en la primera regla que escribimos muchas veces en un archivo CSS, estas son las llaves. Estamos acostumbrados en los ficheros CSS comenzar con una instrucción que es así, ¿no? Asterisco, llaves, y entonces escribimos margin 0. Eso es lo que dice, es que en todo el documento aplica margen 0 y padding 0. Esto sucede porque ya por defecto en los sitios web ya viene el navegador, ya viene con ciertos márgenes que nosotros no hemos especificado. Entonces, para hacer borrón y cuenta nueva y dejar nuestro documento sin ningún tipo de margen, entonces añadimos esta instrucción al principio normalmente. Esto lo veréis mucho cuando veáis archivos .css, veréis mucho este tipo de instrucción, nada más comenzar. Bien, la palabra cascada, la palabra cascading, según MDN, que es una fuente, aquí os dejo el link, developer.mozilla, aquí vendréis a consultar muchísima documentación, es un sitio web que es muy riguroso y es perfecto para aprender. Según este sitio web, la cascada es un algoritmo que define cómo combinar valores de propiedad originarios de diferentes fuentes. Es decir, si estamos accediendo al mismo elemento desde diferentes fuentes, desde diferentes archivos de CSS, tenemos que definir cuál tiene precedencia sobre cuál. A ver, lo vamos a ver con un ejemplo, porque es difícil de explicar, pero con un ejemplo se ve muy claro. Imaginemos que tenemos un texto de prueba que es un encabezamiento, un H1, ¿vale? Le hemos añadido un ID, que es green, y una clase que es red, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos acceder a este H1 de muchas maneras. Podemos decir H1 color blue. Entonces, esto es el navegador. Entonces, el navegador se pondrá en azul. Si solo tiene esta regla, el navegador se pondrá en azul. Pero en nuestro documento puede que haya muchos H1s. Entonces, con estas reglas va a acceder a todos los H1s y los va a poner en azul. Entonces es muy poco específico. Si en el mismo archivo CSS hay dos reglas, hay una que pone H1
color blue y luego hay una que dice todos los elementos, sean h1, ps, divs, lo que sea, que tienen la clase red, entonces ponle color red. Entonces, si solo hay estas dos reglas, entonces en el navegador el texto de prueba aparecerá en rojo. ¿Por qué? Porque la clase es más específica que el elemento, ¿vale? Porque estás accediendo a todos los elementos que tienen la misma clase. El ID tiene precedencia sobre el elemento y sobre las clases, ¿no? Entonces, si nos encontráramos un archivo que tuviera estas tres instrucciones, ¿a quién haría caso CSS? Al más específico, que es el ID. De manera que el texto de prueba final estaría en verde.